Bien, buenas tardes. Siendo ya las 6:03, damos por inicio. Eh, Quienes hablan, la ingeniera Yuleisi Horna. Tengo el agrado en esta ocasión de compartir con ustedes un tema bastante interesante y muy bonito cuando a construcciones nos referimos, la configuración estructural. En, en esta primera sesión vamos a hablar sobre criterios, sobre algunas consideraciones que nos dan tanto las normativas como la experiencia de ingenieros que han venido estudiando y haciendo análisis eh, de cómo es que interactúan los elementos cuando configuramos de manera adecuada, cómo es que presentan mejor comportamiento frente a un sismo, frente a las cargas gravitacionales o alguna que otra carga externa. Y camino, haciendo un paréntesis, camino a la oficina donde realizamos las transmisiones, me preguntaba si, eh, ¿por qué siempre cuando hablamos de la etapa esta que tenemos al inicio de las exposiciones, el tiempo reflexivo, ¿no? De sensibilización? Porque siempre empleamos videos de sismos o de terremotos que han ocurrido antes y los más catastróficos, ¿no? Si vemos tantos errores en nuestro día a día que la verdad es que no hace falta tanto mirar fuera o mirar hacia el pasado, sino basta con salir a las calles y mirar, o incluso ni siquiera salir a las calles. Basta con simplemente podernos observar de qué manera está nuestra vivienda para ver cómo es que quienes construyen, en su gran mayoría, no cuentan con los criterios básicos para poder estructurar de manera adecuada una vivienda o cualquier edificación, ¿no? Y eso lo vemos. Y en ese trance de pensarlo se me vinieron a la mente varias de estas imágenes que en su tiempo se viralizaron. Y pues si bien es cierto, la primera que vemos, cada una de ellas pues arranca una sonrisa, ¿no? Pues estas edificaciones rompen cualquier criterio que ingenieros de renombre han venido estudiando y analizando para darnos un pie de inicio, pero vemos que aquí no se respeta absolutamente nada de eso. Y sin embargo, pasado ya el momento de gracia, cuando ya nos establecemos en la realidad y vemos que estas construcciones realmente las habitan personas, hay gente que a esto le llama hogar, nos damos cuenta de la gravedad del asunto y de a qué nivel llega la informalidad en nuestro país. Y es ahí, en ese momento, en el que tenemos que sensibilizarnos, y no solamente a los ingenieros, no solamente a los arquitectos, porque sabemos el grado y el margen de informalidad que hay en el Perú, así que no debemos simplemente dejar que todos esos temas sean ahí, sino compartirlos. Y es por eso que esta capacitación en particular ha ido como una invitación especial a todos nuestros amigos constructores. Esperamos que estén aquí oyéndonos y puedan aprender un poco más junto con nosotros, ¿no? Porque como bien se sabe, siempre tenemos algo que aprender de todos y siempre tenemos algo que enseñar también. Ahora, si bien es cierto, analizando cada una de estos casos, vemos que en, cuando hablamos de estructurar, cuando hablamos de configurar una edificación, tenemos que analizar varios parámetros. Si nos remontamos al tipo de estructuración o de configuración estructural que realiza un arquitecto, podemos indicar que el primer parámetro que debe tener en cuenta es la necesidad que va a cubrir esta edificación, ¿no? ¿Cuál es el fin que busca el cliente, que busca esa persona que solicita la construcción? ¿Qué es lo que necesita? No es lo mismo hablar de una discoteca, de un restaurante, que hablar de una vivienda. Entonces, por ese lado, nuestros amigos arquitectos, ellos parten literalmente desde cero. Luego de eso, ellos ya también analizan otros criterios más que pueden ir con la parte sísmica, qué sé yo, dependiendo de la zona, ¿no? Hay varios criterios dependiendo de la zona, dependiendo del uso, dependiendo del tipo de suelo que tenemos. Existen infinidad de criterios que ellos toman. Y una vez que ellos ya realizan este anteproyecto y una vez que ya está aprobado, porque tienen que realizar varios diseños para satisfacer la necesidad del cliente, entonces ya llega a nuestras manos como ingenieros, ¿no? Que ya es el pre a la construcción. Nosotros damos el visto bueno, chequeamos ahí. Ellos conciben la estructura para que
se vea muy bien y nosotros damos el visto bueno de que realmente es estructuralmente seguro. Y es ahí donde entra nuestra labor. Eh, Sin embargo, como ya mencioné, el nivel de informalidad en el país es tan grande y se llegan a cometer fallas repetitivas, fallas bastante continuas en el pasar de los días. Unas de las más comunes, por ejemplo, tenemos en el caso de albañilería, que es el sistema estructural que abunda en nuestro país, que muchas veces, por ejemplo, como se ve en este caso, el último nivel no se llega a confinar. Valga decir que una albañilería es albañilería confinada. Es decir, que el muro debe estar confinado por sus cuatro lados. Y la verdad es que aquí podemos apelar al sentido común. Son simplemente muros pegados con mortero. Entonces, ¿cómo va a poder resistir si no encajan y si no están, digámoslos, eh, apretado ahí, confinado, apretado, ajustado? Ese ajuste, es el que le da la resistencia al muro. El muro está compuesto por cuatro elementos de confinamiento. En el caso de esta zona, siendo ya el último nivel, estamos hablando de una viga aquí, las dos columnas y una viga también aquí, que es la que se ha obviado. Y ahora, como se ha obviado, vemos cómo es que la misma fuerza del mismo peso provoca que esto se abra, ¿no? Y en un sismo esto simplemente se desploma, no hay ni siquiera enganche. Ahora, otro criterio que, si bien es cierto, no se ve al momento de construir, es la falla por columna corta. Nosotros podemos construir y mientras se haya construido y se apliquen simplemente cargas verticales, no va a haber ningún inconveniente. Probablemente la estructura se mantenga en pie. Todo genial, todos felices, ¿no? El problema viene cuando ocurre un sismo, porque hay que señalar que nosotros no construimos solamente para soportar el peso nuestro, el de nuestros amigos o de los muebles que vayamos a poner. No, nosotros construimos para el propio peso de la estructura, para el peso, la sobrecarga que vaya a tener y para fuerzas laterales, que puede ser sismo, en este caso que, como bien sabemos, nuestro país es altamente sísmico y ese es el principal factor, ¿no? Entonces, una falla recurrente que se ha visto y que se sigue viendo es esta. Dejamos la columna aquí y tenemos el muro aquí al costado, ¿no? Pero no hay ninguna junta, no hay isla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una fuerza lateral, en este caso hablando del sismo, va a empujar. Y al momento de empujar, va a hacer que la columna falle justo en esa zona. Y es lo que denominamos como columna corta, ¿no? Falla por columna corta. Y ahora esta misma falla, como podemos ver, puede provocar que estallen también los vidrios. Y eso termina siendo peligroso al momento de una evacuación. Si es que da chance a la evacuación, porque sin una estructura de estas características y con fallas repetitivas simplemente se va a desplomar. Otra falla común que se ve, que se ha visto en terremotos anteriores, que se sigue viendo, es la falta de juntas. La falta de juntas cuando tenemos alféizares, cuando tenemos parapetos que estén aquí, los parapetos o alféizares, como vemos, pueden ocasionar esto, ¿no? Pero también, como mencionamos, puede ocasionar que vidrios o ventanas colapsen. Y esto al momento de una evacuación es terrible. Vemos por aquí. Otra falla bastante recurrente, por aquí no tengo una imagen a la mano, pero vemos esto, ¿no? Y es que este detalle se ha repetido y se viene haciendo durante años que ya lo hemos aceptado como algo probablemente que esté bien, ¿no? Pero si lo analizamos, o sea, apelamos al sentido común una vez más, evidentemente está mal. Hay edificaciones de 3, 4 pisos donde aprovechan el volado, independientemente de que haya no generador de electricidad fuera de ese aspecto, vemos que hay un volado y que colocan muros para aprovechar el espacio, claro está, pues, ¿no? Y hay uno, dos, tres, cuatro pisos, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, toda esa carga de los muros, todo ese peso está soportado simplemente por esta viga que está en un voladizo, que está en el aire. Entonces, imaginémonos qué es lo que puede pasar si viene un empujoncito, porque eso es lo que hace el sismo, ¿no? Empujar a la estructura, vibrar desde ambas direcciones, porque no se sabe nunca por dónde viene, que vibre y
no es difícil imaginar qué es lo que podría pasar, ¿no? Simplemente está apoyado por una viga que ni siquiera peralte tiene, qué sé yo, 17 centímetros de peralte, 20 centímetros, nada más. Entonces, hasta ese punto llega la gravedad de no ponernos a pensar un poquito de cómo es que van a interactuar todos estos elementos al momento de que hay un sismo. Y como, repito, una vez más, eh, la informalidad y todos los inconvenientes que vienen a raíz de la informalidad es porque quien construye piensa únicamente en las cargas que son provenientes del peso propio mismo de la estructura, de la carga viva que vaya a tener, estamos hablando del peso de las personas, o de la carga muerta que vaya a recibir, la carga muerta adicional, qué sé yo, los muebles. Entonces no está pensando en que va a venir una carga lateral. Y es cierto, ¿no? Tenemos edificaciones con construcciones bastante precarias que tal vez sí soporten, se mantengan en pie, pero apenas eh, hay un sismo medianamente fuerte y ya está presentando fallas, ¿no? Y si es uno severo, pues se viene abajo. Desgraciadamente la situación es así. Ahora, antes de centrarnos más en el tema, es importante que entendamos qué es configuración estructural. Eh, el concepto clave es este, que bajo criterios técnicos, funcionales e incluso económicos también, determinamos la disposición de las partes que van a componer la estructura, nuestra edificación, bien sea de un modo, bien sea de otro. Normalmente cuando nosotros ideamos, vemos, los criterios son tantos a tener en cuenta que muy probablemente la manera en como yo pueda concebir una estructuración no sea la misma a la que pueda concebir la otra persona. Incluso cuando vamos a estructurar a diferentes tiempos, resultamos tomando criterios bastante diferentes. Sin embargo, pese a que sea diferente, hay criterios fundamentales que se deben respetar y que aunque cambiemos esto, eh, tenemos que tener esa base sólida para poder hacer las cosas bien y que nos ahorre a futuro tiempo y también dinero, porque sabemos que si bien es cierto, la parte de configuración estructural es un pre al análisis sísmico y al posterior diseño, pero si nosotros configuramos mal, al momento que pasemos el análisis sísmico vamos a tener que volver a hacer una y otra, quizás más veces de las necesarias, ¿no? Entonces ahí tenemos que enfocar a formar criterios técnicos bastante sólidos, de acuerdo a lo que nos indica la norma, de acuerdo a la experiencia y las investigaciones de otros ingenieros nos han dejado, bien sea en libros, en artículos científicos. Algunos de los conceptos que tenemos que tener claros para seguir es, por ejemplo, qué es un diafragma. El diafragma es un elemento estructural. Este elemento estructural lo que hace es unir, en este caso, por ejemplo, muros, que pueden ser también columnas, ¿para qué? Para hacer que todo esto funcione como uno solo. Es decir, va a juntar todos los elementos para que funcionen como una sola estructura, como uno solo. Ahora, tenemos dos tipos aquí, el diafragma rígido y el diafragma flexible. Los diafragmas rígidos se caracterizan por desplazarse a lo largo de sus ejes fuertes, ¿no? Es decir, que si tiene una fuerza aquí, se desplaza lo mismo por aquí y se desplaza lo mismo por acá. Y si, digamos, hay un desplazamiento en el lado opuesto, lo mismo, se desplaza en la misma cantidad. Caso distinto cuando hablamos de diafragma flexible, que literalmente en cada punto, en cada nudo va a desplazarse de manera diferente al, eh, a lo que conocemos como alabeo también. Entonces, a lo que apuntamos siempre en construcciones es a constituir diafragmas rígidos, diafragmas que puedan unir, ¿no? De ahí que venga el concepto de monolítico. Entonces el diafragma en ese aspecto es básico. Hablando de monolítico, nos referimos a que la estructura funcione como uno solo. Ahora bien, otro punto que debemos tener en cuenta y debe quedar bastante claro es qué es resistencia y qué es rigidez. Resistencia no es más que la capacidad que tiene un elemento o tiene la estructura para soportar cargas sin colapsar. Y la rigidez es la capacidad que tiene la estructura o la edificación o el elemento estructural para no deformarse. Ah, pongamos el ejemplo aquí con las imágenes que tenemos. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, lo que podría ser una viga, ¿no? Sostenida en columnas, y bueno, es un marco, ¿cierto?
Ya bueno, este marco vemos que tiene una viga que está completamente recta, pero vemos aquí que se presentan lo que podrían ser grietas o fisuras, ¿no? Obviando de que estas grietas o fisuras podrían ser por contracción del concreto, qué sé yo, por un mal curado, obviando que sea de eso, que sea por ese aspecto, podríamos nosotros señalar que el concreto de este elemento ha colapsado. Y si ha colapsado, ¿de qué estaríamos hablando? De una falla por resistencia. ¿Por qué? Porque la estructura ha recibido tanta carga, el elemento en este caso ha recibido tanta carga que no ha sido capaz de soportarlo. Sin embargo, se ha mantenido recta. Y si ha mantenido recta, eso quiere decir que no se ha deformado. Si no se ha deformado, es decir, que no tiene falla por rigidez, solo tiene falla por resistencia. Ahora, si hablamos del otro caso, marcamos aquí, esta es la falla cuando hablamos por falla de resistencia, y hablamos del otro caso, donde vemos que la viga no presenta fisuras, está intacta por ese lado. Sin embargo, se ha deformado, presenta una deflexión por aquí, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando de que la viga tiene buena resistencia, pero falla por rigidez, porque no se ha mantenido en su posición inicial, se ha deformado. Entonces, tenemos estos dos conceptos claros, pues, ¿no? Una es resistencia, que va asociado con la capacidad que tiene el cuerpo de soportar cargas, y la rigidez, que está asociada con la deformación. Continuando, otro criterio que hay que tener bastante en cuenta son las transferencias de cargas. ¿Pero qué son las transferencias de cargas? No es más que el viaje que van a realizar el peso de todo lo que vaya a tener nuestra estructura, incluso su propio peso. Todo ese viaje es a lo que nosotros llamamos transferencia de cargas. Ahora, hay ciertos pasos que se podrían tener en consideración para poder definir cuál es esa transferencia de cargas, ¿no? Como bien sabemos, se inicia siempre desde la parte superior. Vamos primero identificando cuál es el tipo de losa, luego se analiza la carga, se determina el área tributaria, que el área tributaria no es más que el área de influencia para ese elemento, es decir, el área que le corresponde, el área que está cargando ese elemento. Y posteriormente ya se calcula la carga de transferencia. Vamos revisándolo paso a paso. Tenemos que determinar el tipo de losa. Como bien sabemos, las losas pueden ser en una o dos direcciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructuras que son, o bueno, de losas que son completamente cuadradas, vamos a tener que cuando ésta se deforme, cuando esté sometida a una carga, vamos a tener que el comportamiento es de esta manera. La losa se va a deformar en esa dirección, así. Y va a pasar lo mismo con la otra dirección. Es corta la luz en referencia a la longitud total que va a tener esta deformación, ¿no? Sin embargo, aquí va a pasar algo diferente. Vamos a tener que la losa va a deformarse mucho más en la dirección corta, mientras que en la dirección larga la deformación va a ser menos prominente y, como bien sabemos, dado el comportamiento mecánico que tiene el concreto, debemos colocarle acero de temperatura. Así que basta con ese acero de temperatura para absorber el momento que se genera en la dirección opuesta. Recordando, claro está, que los aceros de temperatura se ponen perpendicular al acero principal de la losa. Entonces, teniendo eso claro y ya pudiendo definir qué tipo de losa es, ya pasamos al siguiente paso, con la indicación de que cuando hablamos de losas de dos direcciones son casi cuadradas, ¿no? Casi cuadrados o muy cercanos a ser cuadrado. Esa relación, bueno, el ingeniero Blanco Blasco nos indica que puede tomarse como la relación de 1 a 2, es decir, que basta que un lado sea el doble del otro para ya estar hablando de una losa en una dirección. Una vez, como ya mencioné, teniendo ya la losa, ya pasamos a analizar la carga. Esto consiste en determinar qué pesos
son los que tienen que sostener la estructura. Tenemos la clasificación, como ya se conoce, de carga viva y carga muerta. La carga viva tenemos como alcance, cabe indicar para ambas cargas, ambos tipos de cargas, lo que nos indica la norma E020. En la tabla 1 tenemos las indicaciones para la carga viva, ¿no? Cargas vivas, como bien lo dice la tabla, cargas vivas mínimas, que se reparten por metro cuadrado de losa. Ya bien sea para el uso, si es que es para el almacenaje, bibliotecas, centros de educación, viviendas que son las más comunes, tenemos que la carga es de 200, por ejemplo. Mientras que para la carga muerta tenemos que constar del peso propio mismo de la estructura, la tabiquería, los acabados, barandas, y todas las indicaciones para cada uno de ellos nos da la norma. Por ejemplo, para el peso propio, si nos ponemos a observar, la norma en la parte final, en el anexo, nos indica de manera aproximada cuánto es el peso de la losa y de algunos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos. Dice que estamos hablando de corcho, de fibras de vidrio. Y por aquí algo importante que nos dice es el peso específico el peso del concreto, ¿no? Aquí tenemos el concreto simple de 2300, pero también nos dice algo importante, cuánto pesa el concreto armado. Nos dice que tenemos que añadir 100 kilos al peso del concreto simple. Entonces 2300 más 100, tenemos ahí los 2400 que conocemos como peso del concreto, ¿no? Peso en este caso, a diferencia de la carga viva, por metro cúbico, es decir, tenemos que calcular el volumen del elemento y multiplicarlo por este peso para calcular cuánto es que realmente tiene como peso propio. De igual manera tenemos para la losa aligerada, que sabemos que no es, no es tan sencillo del cálculo como en el caso de la losa maciza. Tenemos un aproximado aquí dependiendo de las dimensiones, ¿no? Dependiendo del espesor del aligerado. Tenemos para 17 centímetros, 20, 25 y 30, ¿no? Y con el espesor de la losa que nos indica aquí, ¿no? Como bien sabemos, la losa aligerada se constituye por una lámina de 5 centímetros de concreto. Y esa lámina es precisamente la que garantiza que se logre el diafragma rígido cuando se trate de una losa aligerada. Así que eh, no podemos trabajar con una dimensión menor. Cuando se construye, tiene que ser los 5 centímetros por lo menos. Una vez que tenemos ya esto, ya estos alcances, ya dependiendo de cómo sea nuestra estructura, podemos calcular las cargas. Por aquí tenemos un Excel, vamos a hacer un ejercicio aplicativo, pero un poquito más adelante. Vamos a empezar. También tenemos la tabiquería, que si bien es cierto, la norma nos dice que calculemos dependiendo de la disposición en la que están, ¿no? Tenemos los planos que nos alcanza en la arquitectura y chequeamos en qué zonas están y simplemente multiplicamos por el peso, en este caso el peso específico de la tabiquería, que es considerado de 1800 kilos por metro cuadrado. Aquí no es metro cúbico, se trabaja por metro cuadrado. Y en otros casos, algunos autores eh, consideran únicamente una carga repartida de acuerdo a la losa para la tabiquería, que puede ser más o menos de 150. No sé que con eso es más conservadoramente que calcular simplemente la carga, ¿no? Si la aplicamos a todo, entonces estamos exigiendo un poquito más a la losa. Los acabados también normalmente los consideramos entre 100 a 120 kilos por metro cuadrado de acuerdo a la losa, y las barandas entre 50 a 100 kilos aproximadamente, si es que existen, ¿no? Para el caso de las escaleras o también para los voladizos, ¿no? De ser el caso. Y luego de eso, ya tenemos que determinar el área tributaria. ¿Cómo es que nosotros determinamos el área tributaria? Simplemente nos ubicamos en los puntos de apoyo donde se generan los vértices de la losa. Y en esa posición lo que vamos a hacer es que el ángulo que forme ese vértice, vamos a dividirlo en dos partes iguales. En este caso, como vemos que es una figura rectangular, bien nos dice aquí que A es igual a B, y así podemos suponer que esto es 3 y esto también es 3. Entonces estamos hablando de un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que la división tiene que ser a un ángulo de 45.
Como sabemos que es exactamente cuadrado, el trazo va a ser hasta el siguiente extremo. Vamos a tener una especie de X aquí. Y el área tributaria que le corresponde a cada viga, es decir, la porción de losa que carga cada viga, es el triángulo que está. Y el caso que ocurre cuando la losa es casi cuadrada, pero no llega a ser un cuadrado, es decir, que hay una ligera diferencia entre las dimensiones de los lados, pero la losa sigue siendo en dos direcciones, el patrón de procedimiento es el mismo. Nos ubicamos en el punto de apoyo donde se forma el ángulo del vértice de la losa y dividimos en partes iguales. En este caso, a diferencia del otro, vemos que no vamos a poder llegar al extremo, así que simplemente proyectamos hasta una distancia y de igual manera procuramos dividir a la mitad exacta en todos los vértices. Y una vez que se encuentre con el otro punto, es donde cortamos, ¿no? Es ahí donde tenemos, por ejemplo, qué área tributaria ya va a tener esta viga. De igual manera vamos a hacer para este lado, procurando que la, que la línea que tracemos, la bisectriz, divida en ángulos iguales. Una vez más aquí, y hasta que se encuentre con la otra línea que intersecte el otro punto, ¿no? Una vez que tenemos esto, ya simplemente podemos unir para tener el área tributaria de la viga de este lado. Vemos que está ahí, acomodamos un poco. Y esto simplemente, bueno, y es aquí donde aparece esa área que conocemos, ¿no? El área trapezoidal y el área triangular para losas macizas, que normalmente es mucho más común tratarlas como de dos direcciones, porque de ser de una dirección, esto es independiente de si es maciza o aligerada. Si es en una dirección, la carga simplemente se va a distribuir a la mitad, se va a repartir de esa manera, con la consideración de que de qué lado es el que carga, pues, ¿no? Como bien sabemos, el lado que presenta que se lleva la carga, pues, es a la mitad. Es a la mitad. Se reparte a la mitad, como ya les dije. Entonces, ahora el detalle es para qué mitad es donde carga, ¿no? Entonces, bien puede ser para esta mitad, como ya lo seccioné, o podría ser para esta. Entonces, aquí también apelamos al criterio, ¿no? Al sentido común. ¿Para qué lado es donde nosotros nos resulta más conveniente colocar refuerzo? Como ya mencionamos, la mayor deformación se da en esta zona. Entonces, es conveniente que el refuerzo lo coloquemos ahí. Por tanto, las vigas que están cargando son precisamente estas, las más largas. Y de esa manera como tenemos que determinar el área tributaria. Es decir, esta viga está cargando esta porción, esta viga está cargando esta porción. Y eso hablando de losas completamente rectangulares. ¿Qué pasa si hablamos de losas que sean irregulares? Como hacemos aquí, pues el patrón, como ya les mencioné, el proceso es exactamente el mismo. Empezamos situándonos en los puntos de apoyo, es decir, en los vértices de la losa, y simplemente buscamos trazar una bisectriz que divida en ángulos iguales el vértice, ¿no? Entonces, simplemente trazamos aquí y trazamos el punto cercano. Y este se proyecta hasta que se intersecte con la otra línea de divisoria. En este caso nos fijamos que llega a la mitad, más o menos está ahí, entonces justo por aquí se intersectan. Vamos a acercarlo. De igual manera, para los demás puntos, ¿no? Fijamos que el ángulo sea lo más separado posible. Y claro está que este tipo de trazo se hace con mayor facilidad en AutoCAD, ¿no? Ahí podemos tener con precisión cuál es la mitad del ángulo. Bien, a través de cálculos geométricos también se podría hacer, no hay inconveniente. Y ahí estamos más o menos a la mitad. Y como último, para dividir el área tributaria que le corresponde a esta viga y a esta viga, simplemente trazamos. Y ya tenemos qué área tributaria le corresponde a cada viga,
pese a ser una losa irregular. Y bien, como último paso, como penúltimo paso ya sería determinar el área tributaria de acuerdo a la forma geométrica que se formó como área de influencia para cada viga, ¿no? Y posterior a ello ya la transferencia de cargas. Es aquí donde vemos como modelo estructural la, la carga que le corresponde. De ser una losa completamente cuadrada, es una carga triangular para todas las vigas. De ser una losa no rectangular, pero tampoco muy, no cuadrada, no cuadrada, pero tampoco es tan alargada, es un rectángulo más semejante al cuadrado. Ahí es donde ya aparecen la carga trapezoidal y carga triangular dependiendo del lado de la losa. Y la más famosa que corresponde ya a losas unidireccionales, que simplemente es una carga distribuida, como vemos aquí. Ahora, cuando hablamos de transferencia de carga, ya que entendemos a qué se refiere este concepto, que no es más el viaje que hacen las cargas hasta llegar a la cimentación, es importante que conozcamos qué sistemas estructurales son los que se trabajan en el Perú. De acuerdo a la norma de 030, tenemos los pórticos de concreto armado, que no son más que estructuras que se componen de vigas y columnas hasta llegar a la cimentación. ¿Cómo es el viaje de cargas ahí? ¿Y cuál es? Como ya mencioné, el viaje de cargas empieza desde arriba. Estamos hablando de qué parte de la losa del último nivel se va hacia las vigas y de las vigas va hacia la columna. Este proceso se repite igual para cada piso, de la losa hacia las vigas y de las vigas hacia la columna. De la columna superior baja la carga que recibió en este punto, en el nudo, y baja también con el peso propio, ¿no? Con el peso propio de la misma columna, hasta que llegue al otro nivel, al otro nudo aquí, y este a su vez baja, incluyendo el peso propio también de esta distancia, hasta la cimentación. Por eso tenemos que es losa, vigas, columnas y cimentación, ¿no? A grosso modo ese es el viaje. ¿Cómo es la situación en estructuras duales? Las estructuras duales es los pórticos, pero con el plus de muros de concreto armado, las que conocemos como placas, pero de dimensiones no tan grandes, ¿no? Porque si ya llega a ser dimensiones muy grandes, ya podríamos estar hablando de un sistema estructural de muros estructurales. Ahora, ¿cómo es el viaje aquí? Es similar, el patrón es el mismo. Empieza desde la losa, llegan las vigas reciben esa carga y las transmiten bien sea a las columnas o a los muros, en este caso, porque ya hay placas, ¿no? Tal vez es importante mejor colocarle aquí placas. Y de las placas ya va a la cimentación. Ahora, los muros estructurales. De aquí sí, la estructura es predominantemente de muros. Eso no significa que no vaya a haber una que otra columna por ahí y que se asemeje a pórtico, pero predominantemente son muros. Entonces, normalmente el viaje es de losa a vigas, de vigas a muro y luego a la cimentación. Ahora, cuando hablamos de muros de ductilidad limitada, que el viaje de cargas es bastante similar al de albañilería, va a tener este mismo patrón, ¿no? Igual losa, de losa a vigas, de vigas a muros y de muros a la cimentación. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de muros, de cargas distribuidas. No son cargas puntuales como en el caso de los pórticos, donde vienen las cargas aquí y bajan simplemente por la columna. No, aquí tiene que venir la carga distribuida porque va en la línea de los muros. Y luego tenemos un sistema estructural que la norma ya prácticamente quiere descartar, el sistema de transferencia, el cual está restringido por la zona sísmica porque, a decir verdad, presenta discontinuidad en los sistemas, en los elementos que resisten. Puede ser que haya una placa por aquí por los costados y termina reposando, transmitiendo la carga a un elemento de menor dimensión. Anteriormente este tipo de sistemas se utilizaban para sótanos, dado que se necesitaban luces grandes y espacios grandes para poder colocar los carros, que básicamente era para lo que se usaban los sótanos.
Y como ya mencioné, la norma lo restringe muchísimo. La norma de 0,30 nos dice que solo para zona 1, que es de baja sismicidad, de acuerdo a la clasificación que tenemos. Así que si estás en Lima o parte de la costa, no puedes pensar en las zonas de transferencia. Finalmente, como idea general de las cargas distribuidas, tenemos que hay dos formas de que las cargas viajen. Disculpen, de las transferencias de cargas hay dos maneras. Por cargas distribuidas y por cargas puntuales, que normalmente las cargas distribuidas ya lo hemos visto es cuando incluye la participación de muros. Y mientras que las cargas puntuales es cuando incluye la participación de pórticos o marcos, como podemos también llamarlos, ¿no? Teniendo esto claro, teniendo claro el viaje ya de las cargas y dependiendo del sistema estructural, nosotros ya podemos establecer cómo es que vamos a iniciar nuestra estructuración de la vivienda. Para que todo lo mencionado quede un poco más claro, tenemos un ejercicio aplicativo acerca de la transferencia del viaje que realizan las cargas. Y bien, aquí tenemos algunos datos que nos dan que el uso sea vivienda, que se trate de una losa maciza, de espesor de 20 centímetros, con vigas de sección de 30 por 40 centímetros y columnas de 50 por 50 centímetros. Bien, los datos sí son 30 por 40, 50 por 50, 20 centímetros el espesor, ¿no? Aquí el análisis parece que se ha hecho para la losa aligerada, así que vamos a hacer para el lado opuesto. Vamos a ir borrando para ir checando. Y bien, como primera medida ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es definir el tipo de losa. Si digamos que estamos haciendo de esta carga de la zona más pequeña, donde tenemos que por un lado mide 3 metros y por el otro lado mide 3 metros, entonces vamos a tener que hacer esta división para confirmar la relación, ¿no? De 1 a 2, que evidentemente aquí se sabe que es 1, entonces es prácticamente cuadrada, pero bien, hagamos. Entonces tendremos que esto mide 3 metros, hay que restarle, que restar el espesor de la columna, 0,50, se supone que hacia el otro lado está en el eje, así que va a ser menos 0,25, y como sabemos que aquí es la misma dimensión, pues también va a ser 2,3. Parece que no, 2,3 exacto no es. A ver, veamos, sí, es 2,25, 2,25. Así que ya sabemos, pues no, simplemente la confirmación, porque ya a la vista está que es una losa completamente cuadrada. Y lógicamente ya sabemos que corresponde a una dirección doble, ¿no? Dos direcciones. Luego lo que tenemos que hacer es analizar la carga. En este caso, se nos dijo que era vivienda. Vamos a verificar cuánto es la carga que tenemos que considerar para vivienda. La norma el 0,20 nos dice para vivienda, bien sea para corredores o escaleras, 200 kilos, ¿no? ¿Qué tabla está esto? Para recordar la tabla número 1, las cargas vivas mínimas repartidas, ¿no? Cabe indicar que es por metro cuadrado. Entonces aquí tenemos los 200. Borramos, vamos a poner por si acaso 200 y por aquí vamos a borrar esto para hacer la demostración. Borramos. Y el peso propio, ya lo habíamos mencionado anteriormente, era de 2.400 kilos. La norma nos decía que el concreto simple era de 2.300 y si hablamos de concreto armado habría que agregarle 100 kilos más, ¿cierto? Entonces, ya. Para calcular el peso propio necesitamos que esta carga podremos expresarla en metros cuadrados. Para expresarla en metros cuadrados y que esté en este plano, bastaría con multiplicarlo por el espesor de la losa. Recordemos, ¿cuánto es el espesor de la losa? Son 20 centímetros. Bien, jalamos de aquí, así, o bien digitamos, ya eso es cuestión de forma, ¿no? 20 centímetros. Multiplicamos aquí, 2.400 por 20 centímetros y tenemos los 480 kilos por metro cuadrado, ¿no? La carga por área correspondiente por peso propio. Como yo les había mencionado, la tabiquería se puede considerar entre 100 a 150, vamos a considerar 150 kilos por metro cuadrado, los acabados 120 y simplemente sumamos, ¿no? Todo esto es lo que corresponde a la carga por cada metro cuadrado correspondiente por carga muerta. Y ahora, el total.
simplemente va a ser la suma de la carga viva más la carga muerta. Tenemos un total de 950. Ahora nos indica que debemos calcular el área tributaria. Para calcular el área tributaria nosotros tenemos que, como bien mencionamos, hacer la división de cómo es que se distribuye el área que corresponde para cada viga. En este caso es completamente cuadrado. Si hacemos la sección, estamos hablando de un ángulo en este vértice de 90 grados, entonces tendría que ser a los 45 grados, pero como es casi cuadrado, bien sabemos que va a llegar hasta el otro extremo, ¿no? De igual manera para el otro lado, y tendríamos, como ya lo hemos visto anteriormente, una carga completamente triangular para las 4 vigas. Ahora, el área del triángulo, no hay mucho lío ahí. Recordemos que es base por altura sobre 2. En este caso, al ser una figura completamente cuadrada, tendríamos que la altura es la mitad de esto. Y al dividirlo también sobre 2, simplemente sería esto por la altura, que llegaría a ser esto, pero entre 2 y entre 2 más, entonces sería entre 4. Tenemos que el área tributaria es de 1.27 metros cuadrados, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular cuánto es la carga total que recibe la viga, podríamos multiplicar esto por la carga total por metros cuadrados y tendríamos que la viga carga un total, a ver aquí ajustemos, la viga carga un total de 951, disculpen, es la multiplicación de un poco más de 1 tonelada, ¿no? 1.2 toneladas o un poco más de 1200 kilos, ¿no? Eso hablando de la carga total que recibe la viga por carga muerta, incluido su peso propio, y carga viva. Ahora lo que tenemos que hacer, vamos a revisar la transferencia de cargas y como ya vimos la carga que tenemos aquí que se va a distribuir es la que corresponde a 950 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué lo consideramos aquí los 950 exactos? Estos 950 porque estamos hablando de una carga triangular y para saber qué área y qué carga corresponde a la porción de viga que va a descargar en la columna, necesitamos calcular esta área. Es decir, que si nosotros nos ponemos a determinar qué carga va a recibir esta columna, entonces tendremos que determinar también el largo tributario de la viga que le corresponde a esa columna. Es decir, sería este pedazo, ¿no? De la mitad hacia adelante es lo que recoge, de la mitad hacia la columna es lo que le corresponde. En ese sentido, también correspondería a la mitad de esta carga, es decir, la mitad del área del triángulo multiplicado por la carga. ¿Cómo hacemos esto? Esta altura, como bien sabemos, es la mitad de lo que tenemos aquí, ya que es un cuadrado completamente, así que simplemente es la mitad. Y el área que le corresponde, la longitud, el largo tributario que le corresponde a la columna, que es lo que se descarga en ese punto, es la mitad de la longitud total, pues, ¿no? Simplemente la mitad de esto y ya está. Una vez que tenemos esto, ya podemos calcular tanto el peso propio como el largo tributario, que ya lo teníamos. Vamos a borrar por aquí esto. La sección recordemos que era 0.30 por 0.40 por 0.40 y esto nos da, multipliquemos el área, ¿no? El área de la sección. Y el largo tributario, ¿cuánto lo tenemos? Como ya vemos aquí, es la mitad de esto, que es lo que descarga la columna. Y lo que ahora vamos a calcular es el peso de la viga. El peso de la viga simplemente va a ser el volumen de la viga multiplicado por el peso del concreto. El peso del concreto, recordemos que es 2400. Y el peso el volumen de la viga no es más que el largo tributario multiplicado por el área de la sección. Una vez que tenemos esto, ya podemos calcular el peso total de esa porción de viga que descarga en la columna.
el cual es de 324 kilos. Una vez que ya tenemos esto, simplemente adicionamos la carga que provenía de la losa. Los 950 kilos, el cual es por área, por metro cuadrado, multiplicado por el área de la porción que corresponde al largo tributario. Es decir, borramos por aquí para hacer el cálculo. Es decir, los 950 kilos que tenemos aquí, multiplicado por el área de esta porción, de la mitad del triángulo, que también llega a ser un triángulo. Entonces tenemos base por altura entre 2. Así ya tenemos esto, simplemente multiplicamos y ya tenemos el peso o la carga transferida de la losa a la viga. Y la carga total que la viga va a transferir no es más que la suma de estos dos valores, del peso propio más la carga que le llegó de la losa, que es 925 kilos. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a determinar todavía qué tanto le llega a la columna. Ahora vemos que en esta columna tenemos 2 vigas que le llegan, entonces estaríamos hablando que corresponde todo esto, analizar toda esta carga para ver todo lo que le llega a la columna. Estamos hablando que toda esta sección es el área tributaria de la columna. Al ser cuadrado, al ser completamente cuadrado, podemos notar que el mismo cálculo que se hizo para esta viga va a ser lo que vamos a obtener en esta viga, así que simplemente es duplicar el valor, ¿no? Podemos verificar, aquí tenemos que son los 925 kilos que tenemos como total que transfiere la viga. La otra viga tendría el mismo largo tributario, sería exactamente lo mismo. La sección que es de 30 por 40, que nos da un total de 0.12 y el peso de la viga, que ya sabemos que es la multiplicación del peso del concreto, multiplicado por el volumen de la viga, es decir, el largo multiplicado por el área de la sección. Una vez que tenemos esto, ya podemos calcular el peso propio de la viga. 324 como calculamos anteriormente, pues, ¿no? Finalmente tenemos que toda la carga que también aporta la viga va a ser esto, más la adición de la carga viva que proviene de la losa, ¿no? En este caso pongámosles aquí, ¿por dónde le ponemos? Podemos ponerlo mejor por abajo para que no se entienda. Carga que transfiere la losa. Sabemos que también es 900, disculpe, sabemos que también es 601 kilos, ¿no? Y la carga total que transfiere la viga 2 también va a ser la misma, ¿no? Los mismos 925 kilos. Es decir, que tendríamos un total de carga que se reúne en este nudo, en este punto, en la viga, en la columna, disculpen, de 1800 kilos, de casi 2 toneladas, que es lo que recibe la columna. Y bien, así es como determinamos qué tanta carga se transmite. Vimos que la secuencia empiezan las losas, de acuerdo al área tributaria se distribuye la viga, de las vigas llegan a las columnas y el mismo procedimiento se realiza en el siguiente nivel, de las losas a las vigas, de las vigas a la columna, con la consideración de que cuando la carga aquí baja, baja con el peso propio de la columna también. Y hasta ese mismo procedimiento hasta llegar a la cimentación. Todo este detalle del cálculo hasta la cimentación lo vamos a ver más claramente cuando ya toquemos el tema de predimensionamiento tanto de columnas como de la cimentación, en este caso zapatas. Y ahora que menciono la cimentación, que menciono zapatas, es importante recordar que
dependiendo del viaje de las cargas, de cómo es que llegan a la cimentación, es que nosotros también escogemos el tipo de cimentación a utilizar. Así que tenemos que tener claro este tema, este concepto de transferencia de cargas es vital para una estructuración correcta, porque puede ser que coloquemos una cimentación que no sea adecuada al viaje de cargas que tenemos, o utilicemos la cimentación, bien sea para que no trabaje de manera correcta estructuralmente, o también esta resulte muy sobredimensionada y estemos gastando más de lo necesario. Y bien, continuando, ya es importante que entendamos algunas cosas que nos dice la norma de 030. Como ya habíamos mencionado, para ciertos sistemas estructurales, la norma, dependiendo del tipo de zona en el que estamos, no se nos permite. Como ya habíamos mencionado con las tasas de transferencia, donde nos dice que solo en la zona sísmica se permite, ¿no? 4, 3 y 2, no. Ahora, ¿cuáles son esas zonas? La norma E030 clasifica al país en 4 zonas. La zona 1, la zona 2, y la zona 3 y la zona 4, que es la zona de mayor sismicidad. Así que dependiendo de dónde vayamos a situar nuestro proyecto, dónde vaya a construirse la edificación, tenemos que analizar qué sistema estructural podríamos emplear y qué restricciones también tenemos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un colegio, la norma E030, verifiquemos por aquí, la norma E030 también tiene consideraciones de acuerdo al uso. Por ejemplo, si es de colegios, nos dice que es un tipo A2, es una edificación importante. Las edificaciones importantes, como aquí lo dice, no pueden utilizar, por ejemplo, si es que está ubicado en zona 4, 3 y 2, no pueden utilizar pórticos, solamente tenemos estructuras de acero, estructuras de concreto, pero dual, o muros de concreto armado, o albañilerías, pero no podemos utilizar pórticos. Así que si tal vez yo no revisé esta tabla y se me dé por diseñarlo o de configurarlo con pórticos, pues estaría un error, ¿no? Mi proyecto no sería aprobado, me pondrían observaciones, entonces es importante estar chequeando qué nos dice la norma. Ahora, esto no surge simplemente porque a alguien se le ocurrió, hay análisis, hay estudios probabilísticos, estadísticos, y también en base científica, de acuerdo a las pruebas de laboratorio que se hacen, que esos sistemas no funcionan, ¿no? Y en el caso de colegios también tenemos que tener la consideración que la estructura debe configurarse bajo criterios más estrictos, porque estamos hablando de que conglomera personas, en este caso niños y adolescentes, básicamente. Entonces, todos esos criterios son los que nos dice la norma en estas dos tablas cuando nosotros empezamos a estructurar una edificación. De igual manera nos indica la categoría y la regularidad que debe tener. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo del colegio. El colegio es A2, como ya les mencioné, no sé si ya cargó para poder mostrarles claramente los factores de uso. Aquí lo tenemos. Tenemos las categorías que son la categoría A, las esenciales, la B, importantes, C, comunes y D, que son temporales. Nosotros, como les mencioné, en colegio está en edificaciones esenciales, pero hay dos clasificaciones, 1 y 2. Y como ya vimos, básicamente son establecimientos de salud, la categoría A1, que es la más exigente. La categoría A2, por aquí vamos a encontrar que son establecimientos de salud, pero de otra categoría, las que no están contempladas aquí. También tenemos a puertos, aeropuertos, locales municipales, estaciones de bomberos, instalaciones de generación y transformación de electricidad, reservorios, plantas de tratamiento. Por aquí nos dice edificios de almacén de archivos e información. Por aquí tenemos instituciones educativas, institutos superiores, ¿no? Universidades, toda institución educativa que conglomere gran cantidad de personas, ¿no? En otras palabras. Ahora,
Como ya les mencioné, esta categoría, esta clasificación es algo que también tenemos que tener en cuenta para poder revisar aquí. Las consideraciones de la norma 030, ¿no? Y dependiendo de eso ya tenemos que checar. Por ejemplo, si yo quiero construir un colegio en Lima, ya es fijo que yo no puedo tener irregularidades en mi colegio. Tiene que ser lo más simétrico posible, respetando todos los criterios para que no haya cosas como esquinas entrantes o irregularidad torsional, que ya lo vamos a ver en un ratito más, de qué se trata cada uno. Entonces, no. Simplemente la norma nos dice que para ese tipo de edificaciones no. Y otro detalle que también podemos ver, por ejemplo, es que si es que va a haber un hospital en Lima, es fijo que va a tener que ser con aislamiento sísmico, ¿no? Puedes elegir el sistema estructural que quieras, pero con aislamiento sísmico. No vas a poder construir un hospital en Lima a partir de, bueno, estas normas salió en el 2018 con los últimos cambios. Y desde esa fecha se supone que ningún hospital se puede construir sin que tenga aislamiento sísmico si es que estamos en esta zona, en la zona 4 o en la zona 3, ¿no? Es decir, por eso les pongo el ejemplo de Lima. En Lima no se puede construir desde el 2018 para 2019 en adelante, no se puede construir hospitales que no tengan aislamiento sísmico, ¿no? Estaría fuera de lo que indica la norma. Ahora vamos al tema de irregularidades. Antes de entrar de lleno al tema de irregularidades, es importante tener en cuenta el concepto de centro de masa y centro de rigidez. ¿Qué son cada uno? Nosotros tenemos nuestro diafragma rígido, nuestra losa, y el centro de masa no es más que el centro que, no digamos que el centro geométrico, pero digamos que el centro que, de acuerdo a la masa, al peso que vaya teniendo cada elemento que lo compone, se ubica, ¿no? Entonces es un cálculo, pero no quisiera entrar mucho por ese tema del cálculo todavía en esta sesión, simplemente quisiera dar las bases. Si hablamos de una estructura completamente simétrica, podríamos decir que el centro de masa podría coincidir con el centro geométrico. No estaríamos hablando que el centro de masa estaría aquí. Como ya lo mencioné, el centro de masa, como al ser de masa, tiene que ver con el peso, con la masa que tiene cada elemento que compone la estructura. Entonces, una vez que ya tenemos ubicado, en este caso con la suposición de que es completamente simétrico, digamos que el centro de masa está aquí, y el centro de rigidez, que tiene que ver con la rigidez de cada elemento. Si es que la estructura es completamente simétrica, nos va a resultar ubicándose muy cercanamente el centro de masa. Ahora, el centro de masa es el punto donde la fuerza cortante, la fuerza por el sismo, llega. Es decir, que nosotros cuando ocurre un sismo, en nuestro centro de masa es donde se aplica esa fuerza, mientras que el centro de rigidez es el punto de nuestra estructura el más resistente. Es por eso la importancia de que el centro de masa y el centro de rigidez estén lo más cercanos posibles, porque así en nuestro punto más fuerte se estaría aplicando la fuerza sísmica. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi centro de rigidez, mi centro de masa por un lado y mi centro de rigidez por otro lado? Digamos que sea por aquí, porque de lo que estaba completamente simétrico, yo digamos que le coloqué una placa más para este lado, ¿no? Entonces, mi centro de rigidez, al estar en función a la rigidez que aporta cada elemento, pues se alejó hacia atrás, ¿no? Digamos que tengo por acá una gran placa o un gran muro. Entonces, yo voy a tener que mi centro más resistente va a estar en este punto, en el punto de color, pongámoslo rojo. En el punto rojo es nuestra zona más resistente, mientras que en el punto azul es donde se aplica la carga, la fuerza sísmica que viene por aquí, digamos, en esta dirección. Entonces, al estar el punto aquí más fuerte, este punto, que no es el más fuerte, al estar con la fuerza sísmica, lo que va a ocasionar es que se desplace. Al desplazarse esto, en otras palabras, nuestra estructura también se desplazaría, teniendo como punto
esta zona aproximadamente. Entonces estaríamos hablando que podría distorsionarse así, teniendo un eje de rotación por esta zona, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro de masa está recibiendo la carga sísmica y se está desplazando hacia esta zona por el empuje de la fuerza sísmica. Entonces, el concepto clave aquí es que el centro de masa coincida con el centro de rigidez, porque el centro de masa es donde se aplica la fuerza sísmica y el centro de rigidez es el punto más fuerte de nuestra estructura. Ese es el resumen de todo esto. Es el punto clave que debemos de tener. De ahí a que la simetría resulte siendo un criterio importantísimo. La simetría, otro criterio también que podemos mencionar es la simplicidad. Es interesante y es bonito ver cómo nuestros amigos arquitectos nos presentan construcciones geniales que retan realmente a los ingenieros estructurales. Pero va por ese detalle, los ingenieros estructurales no deben cambiar la arquitectura, simplemente deben maquinar esa distribución arquitectónica de tal manera que podamos hacerlo lo más simétrico posible, ¿no? Entonces va por ese lado, no complicarnos, sino configurar todo a nuestro favor de manera que sea simétrico para ahorrarnos irregularidades, para ahorrarnos cálculos más tediosos y también para estar en un campo en el que conocemos más que otro donde tengamos que realizar análisis más avanzados y donde todavía no conocemos bien las cosas. Dentro de las irregularidades más importantes que se analizan es la irregularidad torsional, la cual corresponde a la irregularidad en planta, que ya más o menos fue lo que les mencioné un poquito por aquí hablando del centro de masa y centro de rigidez. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros colocamos un elemento altamente rígido, va a suceder lo que podremos ver más claramente si imaginamos una puerta. Es como si tuviésemos aquí la bisagra y este fuese la puerta, ¿no? Entonces viene el empuje de la fuerza sísmica y lo que hace es rotarlo, lo mueve, teniendo como eje de rotación, el punto de rotación, esta zona. Es por ello que no se recomienda que tengamos estructuras con estas configuraciones, donde por ejemplo tenemos la caja de ascensor muy pegada a la parte de atrás. No, la caja de ascensor se recomienda que esté en la zona central. O también digamos la placa que pueda sostener la escalera o la escalera misma, que esté lo más céntrico posible. Digamos, aquí también vemos este tipo de casos que suceden en viviendas que se sitúan en la esquina, donde tenemos que esta zona suele ser colindante con el vecino y pues como no va a ir zonas abiertas, ahí no vamos a tener vanos, optamos simplemente por cerrarlo, por colocar muros. Pero esto que provoca, como ya lo mencioné, que esta zona sea muy frágil a comparación de esta. Entonces esta se tenga desplazamientos bastante grandes y esta casi ni se mueva, ¿no? ¿Por qué? Porque está completamente rigidizado. Entonces eso es lo que tenemos que analizar también. Cuando vemos el predimensionamiento de muros, vamos a analizar cómo es que podemos distribuir de manera correcta esto, ¿no? Y en el caso de albañilería, vamos a hacer el cálculo de la densidad de muros, donde vamos a ver claramente la importancia de por qué tener muros en cada dirección y que esto sea lo más equiparable posible. El concepto clave aquí es tener equilibrio, ¿no? Tenemos dos direcciones en una edificación, la que está así en horizontal y la que está así en vertical y la que está en horizontal. Entonces, lo que colocamos para una dirección debe ser muy similar a lo que coloquemos en la otra. Y en este caso, claro, distribuido para sus cuatro lados, en este caso siendo una estructura rectangular. Luego tenemos la irregularidad, otra irregularidad en planta, la que es por esquinas entrantes y que básicamente aparece en construcciones en forma de cruz, en forma de Y, por aquí vemos en forma de L. Ahora, tenemos que evitar este tipo de casos porque cuando viene un sismo se ha podido observar que cada esquina que sobresale de manera así prominente termina trabajando prácticamente distinto de esto. Entonces, eso genera desplazamientos, distorsiones bastante fuertes que terminan ocasionando fallas en la estructura. Ahora, aquí es importante recordar eso que dicen, divide y vencerás. La solución práctica a este tipo de arquitecturas es simplemente dividir de tal manera que quede simétrico. Podríamos, por ejemplo,
colocar una junta por aquí, que está aquí, colocar una junta por aquí y tendríamos elementos completamente cuadrados, bueno, rectangulares. Y eliminaríamos esa irregularidad que es bastante prominente, ¿no? Así que por ese lado sí hay formas de cómo prevenir este tipo de irregularidades desde que empezamos a concebir la estructura. Como ya mencioné, podemos valernos a través de juntas y simplificar la geometría que tiene la edificación. Tenemos la irregularidad por discontinuidad del diafragma, que suele presentarse como tenemos vacío, bien sea por ductos, por zonas a doble altura, ¿no? Como que sí podemos decir que tener espacios hacia doble altura son geniales, se ven elegantes, ¿no? Digamos un aspecto de imponencia. Es bonito, ¿no? Y no es extraño ver a los arquitectos diseñar de esta manera. El detalle es que tenemos que tener cuidado que estas aberturas no sean de tal modo que termine eliminando el concepto de diafragma rígido, sino que terminemos con un diafragma flexible. Así que la norma nos indica que debe ser como máximo hasta el 50%, ¿no? Pero ya 50% es bastante, así que ya tenemos que tener algunas consideraciones ahí. Si es que es imposible eliminar ese espacio, entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocar algunas vigas que puedan proteger las zonas donde sí habría un diafragma rígido. Por ejemplo, considerando que tengamos aquí esto, podemos colocar vigas, por ejemplo aquí, y que este espacio sea el ducto, digámoslo así. Entonces podemos colocar vigas por aquí. Vigas aquí. Y esa viga lo que va a hacer es seccionar la losa y digamos tendríamos un diafragma aquí. Lógicamente esto tiene vigas por todo el perímetro también, ¿no? Sino que aquí por el dibujo lo estoy obviando. Pero ya, el tener la losa prácticamente seccionada aquí hace que todo esto sí sea rígido, esto también sea rígido, y aquí también tenemos que colocar vigas, elementos de borde aquí en el ducto, en la zona libre, como gusten llamarlo. Tendríamos que tener elementos para qué, para que estos cuadrados que nos quedan aquí, estas zonas rectangulares también estén, aunque casi independiente al diafragma completo, pero que estén rígidos, ¿no? Entonces simplemente nos quede, no se pierde ese concepto ahí de diafragma rígido. Entonces de no poderse, como ya lo mencioné, obviar las áreas libres en la losa, tenemos que colocar vigas. Vigas que puedan hacer que esta zona se conserve rígida, esta zona se conserva rígida y ya. Porque si lo dejamos sin vigas, lo que va a pasar es que esa zona no le resta rigidez. No va a trabajar como la estructura que vaya a unir todos los nudos y que vaya a hacer que nuestra estructura sea monolítica. Luego también tenemos la irregularidad por sistemas no paralelos, que es cuando tenemos ejes o cuando tenemos zonas donde tenemos en diagonal, ¿no? La norma nos da, si bien es cierto, una cantidad de inclinación, pero lo preferible es evitarlo, ¿no? Como ya dije, podemos optar por separar esa zona donde tenemos esa parte inclinada y claro está que no colocar elementos estructurales ahí, ¿no? Más aún si sabemos que esa inclinación es bastante prominente, entonces no, evitarlo. Lo ideal es evitarlo, pero si ya no se puede, pues simplemente procurar darle darle otro tipo de uso de tal manera que podamos aislarlo de la edificación. Luego tenemos la irregularidad en altura. ¿Qué tenemos en irregularidades en altura? Algo bastante común y que hemos visto, por ejemplo, en las losas de transferencia, bastante similar a esto, ¿no? Que tenemos elementos resistentes que pueden ir distribuidos, pero cuando llegan al último nivel simplemente pasan como una carga puntual. ¿Y qué va a hacer esto? Que toda esta zona, la zona del primer piso, sea completamente
frágil, que sea débil. Entonces, al aplicarse una carga lateral, pues simplemente esto va a ceder, como vemos aquí en las imágenes, va a ceder completamente. O sea, no va a aguantar todo el peso que está cargando aquí y va a terminar volcando. Bueno, no volcándose, pero sí deslizándose de tal modo que las columnas del primer nivel fallen totalmente. Ahora, este concepto es similar, pero teniendo esa misma ese mismo cambio de la trayectoria de cargas en otro nivel, en este caso el de la gráfica es el segundo nivel. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar similar a lo que pasa aquí, pero en el segundo piso, ya que está cargando, viene una carga distribuida fuerte que luego pasa a una puntual y esta puntual pues, no aguanta, ¿no? Y para colmo, aquí vemos que de una puntual vuelve a pasar a la distribuida, que en el peor de los casos podríamos, este concepto es mejor que el de aquí, porque vemos que fallaría, ¿no? Pero si nos falla un nivel superior, en el peor de los casos está menos feo que a que falle el primero y se termine desplomando todo, toda la estructura. En ambos casos de las imágenes vemos que la falla es en el primer nivel, donde precisamente los elementos que resisten son columnas, y como vemos aquí, esto es bastante común en centros comerciales, ¿no? Donde necesitamos que tener áreas abiertas para el tránsito de la gente. Sin embargo, vemos que es necesario tener una continuidad de todos los elementos que resistan para evitar este tipo de fallas ante una eventualidad sísmica, porque como ya les mencioné, si bien es cierto, cuando uno construye, a la primera no se ven los errores, no se ven las fallas. Apenas aparezca un sismo, movimiento telúrico, ahí empieza a surgir todo, empieza a salir todos los errores que se han cometido. Así que pensemos que no solo diseñamos o no solo estructuramos para cargas verticales, sino también existe el sismo y son cargas laterales que vienen y empujan literalmente al edificio, le dan una sacudida que termina volcando todo si es que no lo hemos hecho bien. Ahora tenemos la irregularidad por discontinuidad de elementos verticales. Esto es similar a lo que pasaría en columna corta. De hecho, por aquí tenemos una imagen, ¿vemos? Ahora, como vemos, tenemos un muro, por ejemplo aquí, que llega a media altura de la columna, y si llega una carga lateral, vemos que empuja, pero no va a empujar de la misma manera a la zona donde está el muro, que va a tener un poco más de resistencia que a la zona donde están las columnas. Entonces, ¿qué pasa? Tracción, se rompe, precisamente se rompe, y ya, tenemos una falla ahí. Imagínense que esta falla está en el primer nivel, terrible. Y esto se ha visto como resultado en muchos análisis de sismos aquí en el Perú y en muchos otros países. De ahí que venga la idea y el criterio fundamental, de hecho, de que cuando tengamos situaciones así, sea mejor que esto se aísle y evitamos este tipo de errores. Algo similar pasa cuando tenemos discontinuidad en todo el edificio, como vemos aquí. Tenemos que la primera y la segunda planta son bastante anchas, mientras que los siguientes niveles es bastante corta la longitud. Entonces, el principio es el mismo, viene la fuerza, empuja, pero empuja con más fuerza aquí porque este aquí tiene más resistencia. Entonces, ¿qué hace? Hace que esto simplemente ceda y cae. Y bien, con eso terminamos por esta primera sesión. No quisiera irme sin antes decirle algunas consideraciones que nos dice la norma 030 y bajo qué filosofía es que se estructura y se analiza y se diseña. Como bien sabemos, no podemos decir que una edificación va a ser inmune a los sismos. Así que se diseña, se construye, se estructura con la finalidad de que haya tolerancia al sismo, dependiendo del uso de la edificación. No es lo mismo hablar de un hospital que hablar de una vivienda. O sea, una vivienda podría darte chance de salir y colapsar y no hay mayor daño, pero ¿cómo haces en un hospital? ¿Cómo haces en un hospital? Ese hospital no puede colapsar, de ahí a que las consideraciones para los hospitales sean mucho más estrictas que para una vivienda. Y es por eso que la filosofía que nos dice, la estructura no debe colapsar, pero sí debe ser resistente a daños y también debe preservarse la continuidad de los servicios básicos. ¿De qué nos sirve que podamos salir, nuestras casas hayan resistido, no hayan colapsado si, digamos, las redes de agua, desagüe colapsan? No, sería terrible, o sea, tiene que ir a la par, una con la otra, criterios estructurales y criterios de funcionabilidad.
Ahora, ¿por qué son más estrictos con los hospitales? Porque como ya mencioné, estamos hablando de que evacuar un hospital no es lo mismo que evacuar una vivienda. Y es por eso que también la inversión, la parte económica, cuando hablamos de un hospital, es mucho más elevada que cuando hablamos de una vivienda. Se es más estricto ahí, las dimensiones que empleamos son mucho más grandes y en este caso ahora ya vemos que la norma también nos exige aislamiento sísmico, así que eso hace que el proyecto sea mucho más costoso, ¿no? Todo ello con el objetivo de salvaguardar la funcionalidad del hospital y la vida de las personas que estén ahí. Finalmente, otra consideración respecto a la albañilería. Si tenemos tabiques que se van a situar y estos tabiques se van a ubicar del mismo modo que se coloca el refuerzo, es decir, en el mismo lado donde la losa está cargando. A ver, vamos a hacer, regresemos a la losa para que se entienda. Aquí. Sabemos que el refuerzo se coloca de esta manera, en esta dirección, ¿no? Ahí tenemos las varillas de acero. Entonces, si nosotros vamos a colocar un tabique también en esta zona, lo ideal, lo que se recomienda es que ahí no simplemente esté la vigueta, sino que se coloque una viga que pueda soportar de mejor manera la carga que va a transmitir el tabique. En el caso sea si sea perpendicular, es decir, vamos a tener varias viguetas soportando la carga, entonces no habría inconveniente. Fuera de ello, también podremos indicar que hay que respetar las relaciones de largo ancho cuando se trata de albañilería. Sabemos que las mismas áreas de terrenos que reparte el Estado, que nos da la municipalidad, sabemos que son bastante alargadas. Así que eso obliga, por ejemplo, a que tengamos para un lado pórticos fundamentalmente y para el otro sean puros muros de albañilería como se suele construir aquí en el Perú. Este largo y este ancho se tiene que resguardar porque también va a generar un mal comportamiento ante un sismo. El LACE recomienda que, si no me falla la memoria, que sea de 1 a 3. Y con respecto a este mismo criterio, pero hablando en altura, es decir, que no tengamos edificaciones tan esbeltas como las que vimos aquí, se recomienda que la relación, ¿cómo decirlo?, largo-alto, sea de 1 a 4. Así que bueno, aquí evidentemente no se cumple, pero bueno, esa es una de las consideraciones que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de albañilería. Bien, por el momento, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Los esperamos para la siguiente sesión, donde vamos a tratar cuestiones ya más de cálculo, predimensionamiento de los diferentes elementos de acuerdo al sistema estructural que se está empleando, y vamos a hablar un poquito más de algunos criterios que hay que tener cuando hablamos de albañilería. Es importante señalarles, recomendarles que tenemos la suerte de que nuestra norma de albañilería sea prácticamente nuestra norma estrella, ya está en vías de actualizarse. Sin embargo, tenemos los comentarios que nos dejó el ingeniero San Bartolomé, y por ahí también podemos apoyarnos. Está muy didáctico con imágenes, así que les invito a que lo revisen, a que chequen. Toda la norma comentada de esa manera es difícil tenerla, así que hay que aprovechar la información que nos dejó el ingeniero. Eso sería todo. Muchas gracias.